Buenos días, una vez más compartiendo con ustedes un corto devocional a fin de edificar sus vidas. Cuenta la historia que un pastor estaba muy preocupado por la congregación que estaba liderando. Así es que pidió a toda la congregación para buscar a Dios en oración y pedir un avivamiento, una visitación del Espíritu Santo. Pasaron varios días de oración, pero nada sucedía. Y cuando ya había pasado una semana de oración, de pronto uno de los que servían a Dios como diácono en la iglesia se puso en pie en medio de la reunión y pidió la palabra para expresar lo siguiente. Él dijo: pastor, creo que no habrá avivamiento hasta que yo no perdone al hermano José. Tengo un resentimiento hacia él. Inmediatamente fue a donde el hermano y en un abrazo conmovedor se perdonaron y reconciliaron. Luego, otro hermano y otra hermana también pidieron la palabra y comenzaron a reconocer y confesar que necesitaban reconciliarse con otros hermanos, pues tenían falta de perdón. Otros también reconocían que necesitaban reconciliarse con su padre, otros con sus hijos, o entre esposos, etc. Y cuando terminaron todos de reconciliarse, de repente la presencia del Espíritu Santo comenzó a caer sobre el lugar y sobre todos los que estaban reunidos aquel momento. Y así fue que vino un avivamiento sobre esa congregación. Mis amados hermanos, así también puede pasar en lo personal, en nuestro corazón. Muchos de nosotros que hemos probado esa presencia maravillosa del Espíritu Santo, que la Escritura simboliza como ríos de agua viva o corrientes de agua viva, hoy tal vez llevamos una vida espiritual seca, apagada, desanimada, sin fuerzas, una vida espiritual estancada, porque no hemos examinado nuestro corazón en relación a cómo llevamos nuestra relación con el prójimo. Porque en nuestros corazones guardamos tal vez algún sentimiento malo en contra de alguno. Puede ser en contra de nuestros padres, o en contra de nuestros hijos, o en contra de nuestros hermanos de sangre, o hermanos de la iglesia, o con algún vecino, etc. Un enojo tal vez, una ira, una cólera, y no ha habido momento para reconciliarnos o pedir perdón y perdonar. Entonces sentimos de repente que en nuestro interior ya no podemos percibir la presencia del Espíritu Santo. Pero si queremos, hermanos, disfrutar de la presencia maravillosa del Espíritu Santo constantemente, siempre debemos de examinar nuestra relación con el prójimo. Estamos desarrollando este tema de cavar hasta encontrar agua, tomando como referencia la historia de Isaac, el patriarca que tuvo que escarbar la tierra, cavar profundamente hasta encontrar agua. Así nosotros tenemos que cavar. Estuvimos diciendo de cómo está nuestra relación con Dios, nuestro amor a Dios, y cómo está también nuestra relación con la palabra de Dios. Es importante que nosotros podamos tener también una correcta relación con el prójimo. Pablo aconseja en su carta a la iglesia de Éfeso a cuidar la presencia del Espíritu Santo. Cuando dice en Efesios capítulo 4, verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención.
Nunca debemos olvidar que el Espíritu Santo está en nosotros, sobre nosotros y con nosotros, pues el Espíritu Santo es Dios. Y Pablo dice que no contristen al Espíritu Santo, significa no afligirlo, no causarle angustia, no causarle tristeza, no causarle dolor. Porque el Espíritu Santo no es una cosa, no es una fuerza. El Espíritu Santo es Dios. Y Dios también siente el dolor, como nosotros lo sentimos, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Y estamos llamados a tener comunión con Él. Por eso Pablo dice, no contristen al Espíritu Santo. Porque a veces nos olvidamos que Él está presente. Y hablamos y actuamos de manera que podemos afectar su corazón. Y al afectar el corazón del Espíritu Santo, afecta también nuestra relación con Él y su fluir en nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo, hermanos, no puede manifestarse en un corazón que guarda estos sentimientos malos en el corazón. Porque el Espíritu Santo es un espíritu de amor. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que el Espíritu Santo es un espíritu de amor. Eso es lo que Dios ha derramado en nuestros corazones, como dice en el libro de Romanos, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Estamos capacitados para amar, no para odiar, sino para amar. Porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, en mi corazón, por medio del Espíritu Santo. Es por eso que en el verso siguiente de Efesios capítulo 4, en el verso 31, dice Pablo, quítese de vosotros. Es una orden, es un imperativo. Quítense de vosotros, dice, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esas cosas, dice, tenemos que quitarlo de nosotros, porque esas cosas afectan nuestra relación con el Espíritu Santo. Esos sentimientos apagan, contristan el corazón del Espíritu Santo. En el verso 32 dice, antes, o sea, en vez de la amargura, del enojo, de la ira, de la gritería y de la maledicencia y la malicia, antes de dar lugar a esos sentimientos, mejor dice, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Es en esos sentimientos tan hermosos en donde el Espíritu Santo, hermano, fluye con libertad en nuestro corazón. Y muchos creyentes no pueden disfrutar la presencia del Espíritu Santo en sus corazones permanentemente porque tienen falta de perdón, tienen resentimientos, tienen amarguras guardados ahí tal vez por años, tienen enojo, ira, deseos de vengarse contra otros, que cuando tal vez en la calle o en algún lugar se van a encontrar con la persona que les ha afectado o los ha ofendido, cambian de vereda o desvían la mirada con tal de no encontrarse con esa persona. Es porque en el corazón hay una falta de perdón. Necesitas una reconciliación con esa persona. Hermanos, nuestra buena relación con el Espíritu Santo también dependerá de nuestra buena relación que tengamos con el prójimo. Sé que a veces hay personas difíciles de llevar, pero la Escritura también nos dice en Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de ti o de mí, hermano, tenemos que vivir en paz con los demás, porque nuestro Dios es un Dios de paz. La presencia del Espíritu Santo no puede manifestarse, no puede fluir con libertad
en una congregación donde prevalece la carnalidad, es decir, la hostilidad, la contienda, la oposición. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 3:1 al verso 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres o como mundanos? Pablo tenía la intención de ir a Corintio, a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto, y llevarles alimento sólido de la palabra de Dios, es decir, enseñanzas más profundas. Pero para eso se necesitaba tener un corazón limpio, sin contiendas, sin celos, sin disensiones. Y eso era lo que abundaba en el corazón de los corintios. Habían estas actitudes. Y por eso Pablo dice: yo no pude ir a ustedes a hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y dice: os di beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Eso significa que la carnalidad detiene nuestro crecimiento y afecta nuestra capacidad de recibir el alimento sólido de la palabra de Dios. Como hablamos en la anterior enseñanza, en nuestra relación con la palabra de Dios, tenemos que acercarnos a la palabra de Dios con una actitud correcta. Y si lo hacemos, vamos a encontrarnos con la presencia del Espíritu Santo a través de la Biblia. Y ahora también, en este tema que estamos hablando, debemos de examinar cómo está nuestra relación con los demás. Hay celos, hay contiendas, hay amargura, hay disensiones en nuestro corazón. Eso afecta, hermanos, tu crecimiento espiritual. Y eso afecta tu capacidad de recibir el alimento sólido de la palabra de Dios para que puedas crecer. Entonces, por lo tanto, debemos de profundizar o de cavar en nuestra relación con el prójimo. Es decir, debemos de examinarnos, examinar nuestro corazón, si tenemos algo contra alguien o que alguien tenga algo contra nosotros. En Mateo capítulo 5, en el verso 23 y 24, el Señor Jesús, hablando acerca de las ofrendas que traían al altar, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tengas algo contra el hermano, sino que el hermano tenga algo contra ti, dice: deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Las ofrendas hoy no solamente se trata de llevar dinero a la iglesia. Una ofrenda es una oración, una alabanza, un cántico. Nuestro servicio a Dios es una ofrenda. Pero el Señor dice que nosotros debemos de examinar primeramente nuestro corazón. Si vamos a presentarnos delante de Dios para llevarle algo, alguna ofrenda espiritual, pero nos damos cuenta que algún hermano o alguna persona tiene algo contra nosotros, el Señor dice: anda, corre, reconcíliate primero. Porque primero es lo primero es que tú estés bien con tu prójimo. Y entonces ven y presenta tu ofrenda y será recibida la ofrenda que tú le ofrezcas al Señor, tu oración, tus alabanzas, tu cántico, tu servicio a Dios. Será como Pablo dijo, que su servicio subirá a la presencia de Dios como olor grato. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces debemos de examinar aún nuestro corazón antes de presentarnos a Dios, antes de predicar, antes de cantar, antes de tocar un instrumento, antes de orar, antes de ofrecer una alabanza, alguna expresión de gratitud a nuestro Dios. ¿Cómo está nuestra relación con el prójimo? Y cuando hablamos del prójimo, hablamos no solamente de los hermanos de la iglesia en donde congregamos, sino también con nuestros padres, nuestros hermanos de sangre, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros en el trabajo, nuestro jefe en el trabajo, el centro de labor, el centro de estudio, etc. Debemos de vivir en paz.
para que la presencia del Espíritu Santo no sea estorbada en nuestro corazón y podamos disfrutar todos los días de su presencia y podamos beber de esas aguas. Es importante que nosotros aprendamos a perdonar a quienes nos han ofendido, porque la Escritura dice que todos ofendemos muchas veces, pero también tenemos que saber pedir perdón. De Mateo capítulo 6, verso 14, Jesús enseñando acerca de la oración, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. O sea, la reconciliación con Dios, porque todos ofendemos a Dios varias veces, algunos más, algunos menos, y cuando vamos a pedirle perdón a Dios, queremos que Dios nos perdone y a través de su perdón reconciliarnos con Él, a esa comunión, a esa relación de padre a hijos. Pero esa reconciliación con Dios, ese perdón de Dios, debe ir acompañada también con el perdón que nosotros le debemos a los que nos ofenden. Jesús dijo: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Muchos, hermanos, perdemos la bendición de disfrutar de la presencia, de beber de la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, porque no hemos perdonado o no hemos pedido perdón a quienes nos han ofendido. Pedro le preguntó al Señor: Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no, Pedro, no solamente hasta 7, sino hasta 70 veces 7, que significa siempre. Esa es la actitud de un cristiano, el de saber perdonar y saber pedir perdón. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 20, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es fuerte esta palabra, ¿verdad? A veces decimos: Señor, te amo, pero en nuestro corazón hay aborrecimiento, hay rechazo, hay cólera, hay enojo contra algún hermano, contra alguna persona. Y si hacemos eso, nos volvemos mentirosos. Porque dice: el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La presencia maravillosa del Espíritu Santo, hermanos, se manifiesta en un corazón que ama, en un corazón que perdona, en un corazón que vive en paz, que no es contencioso, que no es pleitista, que no anda irritado todo el tiempo, amargado todo el tiempo, lleno de cólera, de enojo, que no tiene dominio propio por el Espíritu Santo, justamente porque no sabe perdonar ni pedir perdón. Dios quiere, hermanos, derramar esas aguas profundas en nuestro corazón en abundancia, y que cada día podamos disfrutar de la presencia del Espíritu Santo, porque Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría para quedarse con nosotros para siempre. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo en este momento? Él está ahí a tu lado, está dentro de tu corazón. Pero ¿por qué no lo percibes? ¿Por qué no lo sientes? ¿Por qué no disfrutas de esa comunión, de ese amor, de ese gozo, de esa paz, de ese fuego dulce, santo, que en nuestro corazón podemos percibir cuando sentimos la presencia del Espíritu Santo? ¿Por qué? De repente porque hay algún mal sentimiento en tu corazón y necesitas examinarte, necesitas profundizar y cavar en esta área de tu vida para que puedas disfrutar constantemente la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Así que, amado hermano, no dejes pasar más tiempo. Si tienes que perdonar a alguien, perdónalo. Si tienes que pedir perdón a alguien, hazlo. Si tienes que reconciliarte con alguien, ve, búscalo, no importa el tiempo que haya pasado. Si no está cerca o está muy lejos, tal vez a kilómetros de distancia, llámale por teléfono, pide perdón. Y perdona, libérate. Y luego acércate al Espíritu Santo y dile: perdóname, Espíritu Santo, por haberte contristado. Sí, porque muchas veces
no percibimos la presencia del Espíritu Santo porque lo contristamos. Debemos de tener cuidado de no guardar ni un mínimo sentimiento de enojo, de cólera, de ira en nuestro corazón. Si tú desechas esas cosas, si tú quitas estas cosas, como dice el apóstol Pablo, te aseguro que sentirás otra vez en tu corazón esa presencia maravillosa del Espíritu Santo, esas aguas vivas en tu corazón. Porque mi amado hermano, mi amada hermana, nada es más valioso en esta vida para un hijo de Dios que tener la presencia del Espíritu Santo permanentemente en nuestro corazón. Amén.